Técnica profesional y el gesto gráfico y su importancia en la valoración de los elementos del grafismo. Los complejos anímico y somático originan la inexistencia de dos almas y dos individuos absolutamente iguales, porque unas y otros poseen una fisonomía peculiar, es decir, diferente a todos los demás. La escritura es también producto de ambos complejos, por lo que también participa de su inmensa diversidad y cada escrito tiene una fisonomía distinta al de cualquier otro. Pero aún hay más. La fisonomía o agrupación sui generis de unos pocos elementos va acompañada del gesto, que viene a ser como la quinta esencia de la personalidad, a la cual descubre en casos de enmascaramiento de la fisonomía. ¿Cuántas veces el enmascarado que acude a un baile de carnaval, o el que comete un atraco, o el delincuente que se hace una operación de cirugía plástica para eludir la persecución de la justicia, han revelado su personalidad a causa del gesto? Al gesto corresponden una serie de actos o movimientos, no solo específicos y por tanto, sumamente selectivos, sino que también escapan a la acción vigilante, de la conciencia, por lo que resultan mucho más valiosos en la identificación de la personalidad. También en el grafismo existe el gesto, lo mismo en el escrito espontáneo, donde la personalidad se muestra tal cual es, como en la escritura fraudulenta, en la que se pretende o enmascarar la propia personalidad o asumir la ajena. Y esto ocurre porque el gesto corresponde a lo que anteriormente hemos llamado elementos invisibles del grafismo, los cuales, por esta razón, perduran tanto en la imitación como en el disimulo, disfraz. Al valorar los elementos constitutivos o formales, dábamos el carácter de invisibles a los movimientos iniciales y finales, forma de la base del renglón, signos de puntuación, etc., los cuales debemos ahora considerar como parte integrante del gesto. A este pertenecen también determinados elementos dentro de los estructurales y, por tanto, de sumo valor en el momento de sopesar analogías y diferencias durante el análisis comparativo. Página 1 de 4. En principio podemos afirmar que cada uno de los elementos estructurales tomados aisladamente, tienen un valor escaso, como el de la forma de las letras, por cuanto uno de ellos es muy visible o fácilmente susceptible de imitación o de disimulo. Pero tengamos en cuenta que la escritura es inicialmente acto volitivo pero cae inmediatamente bajo la acción del subconsciente. El consciente piensa, el subconsciente escribe. Esto supuesto, imaginémonos el trabajo del falsificador por imitación o por disimulo. El falsificador tiene que alterar el proceso de la escritura, transformándola de labor subconsciente en consciente. Tiene que estar atento a lo que escribe y sobre todo, a cómo lo escribe, luchando a brazo partido con el subconsciente, lucha titánica en la que siempre acaba este por triunfar, especialmente en escritos de alguna extensión. En apoyo de lo dicho, citemos este principio de Robert Saudek, 1880 a 1935, checoslovaco, vivió en Londres, escritor y periodista. Padre de la grafología inglesa. En 1929 filmó El acto de escribir, nadie es capaz de fingir, al mismo tiempo. Estos 5 elementos del grafismo, riqueza y variedad de formas, dimensión, enlaces, inclinación y presión. Este principio viene a ser el reconocimiento de la impotencia de la lucha contra el subconsciente. En consecuencia, consideraremos como de gran valor la permanencia o coincidencia de la mayor parte de los elementos estructurales, por cuanto, en su conjunto, son inimitables e indisimulables. Pero volviendo a la invisibilidad, criterio valorador aplicado a los elementos formales, también podemos aplicarlo a cada uno de los elementos estructurales y fácilmente nos daremos cuenta de cuáles son aquellos elementos que gozan más de la invisibilidad y tienen, por tanto, mayor valor identificativo. Aunque algo de eso ya se ha hecho durante el estudio de los elementos estructurales y, como de pasada, no estaría de más ampliar un poco el acervo de dichos elementos, aun a riesgo de repetir los ya señalados. Bastará una simple enumeración, que cada cual colocará fácilmente en su elemento correspondiente. Técnica profesional y página 2 de 4. Resultan más invisibles individualmente. La amplitud de ángulos, curvas y de los óvalos. Angulosidad en los óvalos. Variaciones de dirección al final del renglón. Altura y calidad de los enlaces. Variaciones de la presión. Velocidad en los cambios de dirección. Ritmo del movimiento. Proporcionalidad.
Forma y amplitud de márgenes y sangrados. Forma y posición de los guiones, pausas, etc. Definición. Gesto gráfico, como conjunto de fenómenos personales que se producen en la escritura, que varía lógicamente de persona a persona. Carlos A. Guzmán, El peritaje caligráfico, pág 127, 128, en las grafías existen determinados signos muy aparentes o visibles y otros que pasan completamente inadvertidos. Los primeros son los que se imitan o disimulan, por lo que pierden valor en el análisis comparativo. En cambio, los signos invisibles, por el mismo hecho de serlo, escapan al falsificador por imitación o disimulo y son esos los verdaderamente interesantes en el descubrimiento de la autenticidad. Si a esto le sumamos algunos de los elementos denominados estructurales, i.e., presión, inclinación, enlaces, ritmo, velocidad, más el grado de cultura y la capacidad gráfica, la ubicación con relación al renglón, la línea base de escritura, etc., obtendremos el gesto gráfico. Los profesores José del Picchia, H. y Celso del Picchia, en su libro Tratado de Documentoscopia, La falsedad documental, dicen: el gesto gráfico está bajo la influencia del cerebro. Su forma no es modificada por el órgano escritor, si éste funciona normalmente y se encuentra suficientemente adaptado a su función. Siguen diciendo los mismos autores. El grafismo es individual e inconfundible. La individualidad gráfica es un principio que surge no solo de razones teóricas, sino que constituye una afirmación práctica. Por otro lado, el gesto gráfico lleva ventajas sobre los demás, porque queda grabado de modo permanente, pudiendo ser analizado en cualquier momento y tiempo. Siguen diciendo los mismos autores, si la pieza cuestionada poseyera técnica profesional y página 3 de 4. Determinado número de idiotismos, con correspondencia en los patrones, se debería concluir por la identidad. OPSIAT. Pág 374, texto del Dr. Eusebio Villalba, Manual Elemental de Pericias Caligráficas, segunda edición, editorial Industrial Gráfica Comuneros S.A., Asunción, Paraguay, técnica profesional y página 4 de 4.